En el corazón de São Paulo, entre los imponentes rascacielos de la capital, se erigía el Grupo Monteiro. Con su fachada de vidrio espejado y acero, era un verdadero monumento a la modernidad y al éxito empresarial. Su interior correspondía a la magnificencia externa. Un vestíbulo de mármol de Carrara se extendía ante los ojos de los visitantes, con lámparas de cristal que colgaban del techo alto y pulido. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para reflejar la grandeza del imperio que Ricardo Monteiro, a sus 35 años, había construido con mano firme, siendo la propia encarnación del éxito. Era alto, de complexión atlética, y con un rostro que parecía esculpido por el mismo viento que soplaba por la metrópoli. Ricardo Monteiro era un hombre que imponía respeto y miedo a partes iguales. Su cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, era tan oscuro como sus ojos, los cuales parecían contener la misma frialdad del acero. Su porte, siempre impecable, hoy estaba acentuado por un exclusivo traje blanco hecho a medida que contrastaba con su piel clara. El perfume que usaba, un aroma sofisticado y embriagador, precedía su presencia, anunciando su llegada antes de que él mismo se hiciera visible. Como CEO del Grupo Monteiro, especializado en tecnologías innovadoras que lideraban el mercado, Ricardo era conocido no solo por su aguda mente empresarial, sino también por su carácter arrogante e intransigente. Sus empleados lo temían y lo admiraban al mismo tiempo, conscientes de que bajo su liderazgo la empresa había alcanzado alturas inimaginables. Sin embargo, aquellos que estaban lo suficientemente cerca de él sabían que, detrás de esa fachada impenetrable, se escondía un hombre profundamente solo y vacío. Su vida, repleta de éxitos profesionales, carecía de calidez y de la compañía genuina de alguien que pudiera atravesar la coraza que él mismo había construido con tanto esmero. Aquella mañana, Ricardo caminaba con paso decidido por el lujoso vestíbulo de su conglomerado, con la mirada fija en la pantalla de su celular mientras mantenía una conversación de negocios. Su voz era firme, casi autoritaria, mientras dictaba instrucciones con la precisión de un comandante en medio de una batalla. Estaba tan absorto en su conversación que no prestaba atención al ajetreo a su alrededor. Parecía que el mundo entero se desvanecía cada vez que él se sumergía en sus propios pensamientos. Las personas que pasaban a su lado se apresuraban a saludarlo con una inclinación de cabeza, pero él apenas notaba su existencia. Su mente estaba demasiado ocupada en los números, en las estrategias y en los planes que movían su mundo. Llegó al imponente ascensor, uno de los varios que llevaba a las exclusivas oficinas en la cima del edificio. Sin detenerse en su conversación, esperó a que las puertas se abrieran. Cuando lo hicieron, Ricardo entró automáticamente, su mirada aún fija en el celular, los dedos moviéndose con agilidad sobre la pantalla táctil. Apenas si se dio cuenta de que no estaba solo. «Buenos días, señor Monteiro. ¿Directo a su penthouse o necesita bajarse en algún otro piso primero?» La voz femenina era suave, casi melódica, y resonó en el ascensor como un susurro inesperado. Sorprendido, Ricardo levantó la mirada buscando la fuente de aquel saludo. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio hasta que se posaron en la mujer sentada en una silla de ruedas frente a él, paralizándolo. Colgó la llamada y por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. La joven, vestida con el uniforme de ascensorista del grupo, lo miraba con una mezcla de calma y serenidad. Tenía rasgos delicados y ojos grandes y expresivos. Aquella inmigrante discapacitada no era la imagen que él esperaba, no en su conglomerado. «Una mujer discapacitada es la nueva ascensorista de mi grupo», dijo Ricardo con incredulidad, sus palabras cargadas de desdén. «Esto debe ser una broma de muy mal gusto de la División de Recursos Humanos. Supongo que estás
reemplazando a alguien por un día, ¿cierto? No me gusta tu imagen para mi empresa. La joven bajó la mirada por un momento, pero no fue por vergüenza ni humillación. Al levantar de nuevo sus ojos, se encontraron con los de Ricardo, y en ellos había una sabiduría y una dignidad que él no pudo ignorar. Señor Monteiro, comenzó ella, su voz suave pero firme. En la vida no siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. El valor de una persona no radica en su apariencia ni en su condición, sino en la fuerza de su espíritu. Mi nombre es Sofía y estaré aquí para usted siempre que lo necesite. No importa si no le gusta mi imagen. Lo importante es que estoy aquí para hacer mi trabajo y lo haré lo mejor que pueda, porque eso es lo que define quién soy. Lo llevo a su penthouse. Sus palabras, tan sencillas y cargadas de verdad, resonaron en el silencio del ascensor. Ricardo, acostumbrado a imponer su voluntad y a que todos a su alrededor se sometieran a su autoridad, se encontró enfrentado a algo que no había esperado, una respuesta llena de dignidad y sabiduría, proveniente de alguien a quien había subestimado desde el primer momento. Por primera vez, Ricardo sintió que su mundo, tan perfectamente controlado y orquestado, estaba siendo sacudido. Sin decir una palabra más, asintió lentamente y se recostó en la pared del ascensor, observando a Sofía con una mezcla de curiosidad y algo que, aunque no lo sabía en ese momento, cambiaría su vida para siempre. El sol del mediodía se filtraba a través de las amplias ventanas del penthouse, iluminando el vasto despacho de Ricardo Monteiro. Desde su silla de cuero negro, con vistas panorámicas al corazón de São Paulo, Ricardo miraba al horizonte, pero su mente estaba atrapada en un recuerdo reciente. Las palabras de la joven ascensorista resonaban en su cabeza como un eco que no podía silenciar. Nunca antes había conocido a alguien con tal profundidad, alguien que con tan solo unas pocas palabras había logrado hacerle cuestionar su propia existencia. Rodeado de lujos y poder, Ricardo estaba acostumbrado a un mundo donde todos cumplían su voluntad sin cuestionar. Su entorno estaba lleno de aduladores, de empleados que por temor o respeto seguían cada una de sus órdenes con sumisión. Pero Sofía Almeida, con su sencilla dignidad y su sabiduría inesperada, había irrumpido en su vida como una brisa fresca en medio de su sofocante rutina. Se sentía desconcertado, incluso irritado consigo mismo por no poder sacarla de su mente. El despacho, con su decoración minimalista pero opulenta, reflejaba el éxito del hombre que lo ocupaba. Las estanterías llenas de premios y reconocimientos eran símbolos de sus logros en el mundo de las tecnologías innovadoras. Sin embargo, mientras Ricardo se recostaba en su silla, sintió que todo aquello carecía de sentido. A medida que el reloj avanzaba, marcando el final de la mañana, Ricardo decidió que era hora de salir a almorzar. Necesitaba despejarse, alejarse de la confusión que lo atormentaba. Se levantó de su silla, ajustó su traje blanco impecable y salió de su despacho. Mientras caminaba por el pasillo que conducía al ascensor, no podía evitar pensar en la joven ascensorista en silla de ruedas. Había algo en ella, algo que lo había dejado sin palabras. Al llegar al ascensor, las puertas se abrieron con su habitual eficiencia, revelando nuevamente a Sofía Almeida. Ella estaba allí, en su silla de ruedas, con su uniforme de ascensorista perfectamente planchado y una sonrisa tranquila en el rostro. Ricardo sintió un leve sobresalto al verla, como si el destino hubiera decidido hacerlos coincidir. Entró en el ascensor y la miró directamente. «Buenas tardes, señor Monteiro», saludó Sofía con esa voz suave pero firme que ya empezaba a serle familiar. «¿Directo al lobby de planta baja o desea bajar al sótano a buscar su vehículo?» Había algo en la serenidad de Sofía que lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que alguien en su condición, alguien que había perdido tanto, pudiera irradiar esa paz?
Durante unos segundos, Ricardo no dijo nada, simplemente la observó, intentando descifrar el enigma que tenía frente a él. «No puedo entenderlo», dijo finalmente con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. «¿Cómo puedes estar tan en paz con todo lo que has pasado? No sientes amargura. Yo lo tengo todo y, sin embargo, hay algo en mi interior que me consume, una especie de vacío que no puedo llenar. Pero tú eres diferente». Sofía lo miró a los ojos, sin rastro de resentimiento o autocompasión. Había una claridad en su mirada que le recordó a Ricardo un espejo, uno en el que no se atrevía a mirarse. «Señor Monteiro», respondió ella con una calma que solo podía nacer de una profunda comprensión de la vida. «La paz no depende de lo que tenemos o de lo que nos falta. La paz viene de aceptar lo que la vida nos da, de encontrar sentido en nuestras circunstancias, por más difíciles que sean. El amor, la gratitud, la esperanza, esos son los verdaderos tesoros que llevamos dentro y nadie puede quitárnoslos. No importa cuán dura sea la tormenta, siempre podemos elegir cómo navegarla». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, lo golpearon con una fuerza que no esperaba. Sofía había hablado con una sabiduría que él, con todos sus años de éxito y poder, nunca había alcanzado. Era como si, en ese momento, todas las cosas materiales que lo rodeaban hubieran perdido su brillo, dejando al descubierto la verdad que él había estado evitando. «¿Cómo terminaste en una silla de ruedas?», preguntó él, su voz apenas un susurro, temiendo haber cruzado una línea personal, pero necesitando saber más sobre ella. Sofía mantuvo la mirada fija en la suya, sin vacilar. «Fue un accidente hace 5 años», dijo ella, sin rastro de amargura en su voz. «Estaba caminando por una acera de la ciudad cuando un auto fuera de control se salió de la carretera. Vi claramente el vehículo, luego perdí el sentido y desperté en el hospital sin poder sentir mis piernas. Me dijeron que hay una cirugía que podría devolverme la movilidad, pero es extremadamente costosa y arriesgada. La vida me cambió en un instante, pero yo decidí no dejar que la amargura definiera mi existencia. La resiliencia, señor Monteiro, es una elección. Yo elegí ser feliz, no importa lo que haya perdido». Ricardo no podía apartar la vista de ella. La admiración que empezaba a sentir era algo que no entendía y, sin embargo, ahí estaba, creciendo en su interior, desafiante. Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby del edificio, pero Ricardo se quedó inmóvil, aún bajo el hechizo de las palabras de Sofía. Cuando finalmente dio un paso hacia afuera, se detuvo en el umbral y se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de ella una vez más. Por un breve momento, el bullicio de la ciudad quedó en segundo plano, y todo lo que existía era la conexión silenciosa que se había formado entre ellos. «Gracias, Sofía», dijo él, su voz llena de una gratitud que no había anticipado. Ella solo dibujó una sonrisa que irradiaba comprensión y calidez. «Estoy aquí para ayudarlo, señor Monteiro, siempre que lo necesite», respondió con suavidad. Ricardo asintió lentamente, y mientras las puertas del ascensor se cerraban, desdibujando la imagen de Sofía, supo que algo dentro de él había cambiado. Se quedó allí, en el vestíbulo del conglomerado, con la mirada fija en las puertas cerradas, sintiendo que por primera vez en su vida había encontrado una verdad que no podía ignorar. Aquella noche, después de una jornada laboral que se sintió más larga de lo habitual, Ricardo Monteiro, CEO del Grupo Monteiro, se dirigió nuevamente hacia el ascensor que lo llevaría al sótano, donde su vehículo lo esperaba. El día había sido extenuante, pero lo que realmente ocupaba su mente no era el trabajo, sino la intrigante conversación que había tenido más temprano con la nueva ascensorista Sofía Almeida. La profundidad de sus palabras había dejado una huella en él, algo que pocas personas lograban hacer. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, allí estaba Sofía,
con su uniforme impecable y aquella calma inquebrantable que parecía envolverla. Ricardo no pudo evitar observarla con curiosidad, todavía impresionado por la sabiduría que irradiaba. Una sabiduría que contrastaba profundamente con su propio entorno de poder y superficialidad. «Buenas noches, señor Monteiro», dijo Sofía con su voz suave pero firme, mientras maniobraba un poco su silla de ruedas dentro del ascensor. «¿Al sótano?». Ricardo asintió en silencio. Había algo en su serenidad que lo descolocaba, algo que lo hacía sentir pequeño en comparación a pesar de todo el poder que tenía. «Sofía», dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras el ascensor descendía, «¿cómo haces para mantener esa serenidad que irradias, esa especie de felicidad interior? Debes enfrentarte a tantos desafíos cada día y sin embargo parece que nada puede derrumbarte». Sofía lo miró por un momento, sus ojos grandes y llenos de una sabiduría que él no lograba comprender del todo. «Señor Monteiro, la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye», respondió ella con sencillez. «Todos tenemos desafíos, pero la diferencia está en cómo decidimos enfrentarlos. He aprendido que no puedo controlar lo que me sucede, pero sí cómo respondo a ello. La clave está en aceptar la vida tal como es, cambiar lo que se pueda y aceptar lo que no, en lugar de luchar contra lo inevitable. Esa es la verdadera libertad». Ricardo la observó, perdido en sus palabras. No podía recordar la última vez que alguien había hablado con él de una manera tan honesta y profunda. Todos a su alrededor parecían estar siempre de acuerdo con él, pero Sofía, en su aparente sencillez, no tenía miedo de mostrarle una verdad diferente, una verdad que lo desafiaba. Durante el descenso, él insistió en llevarla a casa. Ella le dijo que no se molestara, que abordaría el autobús como de costumbre, cuya rampa para discapacitados le permitía subirse. Sin embargo, él, que no aceptaba un no por respuesta, logró convencerla. Una vez en el sótano, Sofía comenzó a rodar su silla hacia la salida, pero algo sucedió. Una de las ruedas se atascó en el umbral, justo cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Ricardo reaccionó instintivamente, soltando su maletín y desatorando la silla con un movimiento rápido, deteniendo las puertas con la otra mano antes de que se cerraran por completo. Ambos quedaron inmóviles por un momento, mirándose profundamente a los ojos. No había palabras en ese instante, solo una conexión silenciosa. Finalmente, Sofía dibujó una sonrisa que no era de agradecimiento, sino de un alma profunda. Él quiso ayudarla, pero ella dijo, «Gracias, pero puedo hacerlo sola». Esa respuesta lo impactó más que cualquier otra cosa. Estaba acostumbrado a que la gente dependiera de él, a ser el salvador en cada situación. Pero aquí estaba Sofía, una mujer en silla de ruedas, enseñándole el valor de la independencia y la dignidad. Ricardo la observó mientras ella, con movimientos firmes y seguros, dirigía su silla de ruedas hacia su vehículo. Él se acercó para abrirle la puerta del coche y cuando ella intentó transferirse desde su silla al asiento, él la tomó suavemente en sus brazos. Hubo un segundo en que sus miradas se cruzaron de nuevo y en ese breve contacto Ricardo sintió una calidez desconocida, una especie de conexión que no había experimentado antes. «¿Cómo haces para mantener esa fortaleza?», preguntó él, mientras la acomodaba en el asiento del coche. «La fortaleza no viene de lo que puedes hacer, sino de superar las cosas que una vez creíste que no podías», respondió Sofía con serenidad. Ricardo guardó silencio mientras cerraba la puerta de Sofía, colocaba la silla de ruedas en el maletero y luego tomaba su lugar al volante deslizándose por las calles iluminadas de São Paulo. «No siempre supe que podía con esto», continuó Sofía mirando por la ventana, «pero la vida te obliga a descubrir lo que realmente eres. Lo importante es no perder de vista lo que te da alegría, incluso en los momentos más oscuros.
¿Y qué es lo que te da alegría?, preguntó Ricardo, genuinamente interesado. Sofía sonrió con ternura, como si estuviera compartiendo un secreto íntimo. Las pequeñas cosas, señor Monteiro. Ver el sol salir cada mañana, escuchar a los niños reír, sentir la brisa en mi rostro, apreciar lo que tengo en lugar de lamentar lo que no tengo. Eso es lo que me mantiene en paz. Ricardo la miró de reojo mientras conducía, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su interior, despertando algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Nunca había pensado en la vida de esa manera, tan sencilla y tan llena de significado. Siempre había estado enfocado en alcanzar más, en tener más, sin darse cuenta de que en su búsqueda se había perdido a sí mismo. El trayecto continuó en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era como si ambos estuvieran procesando lo que acababan de compartir, como si una nueva comprensión se estuviera formando entre ellos. Sofía, sin entender bien por qué, se sentía muy a gusto. Cuando llegaron a su destino, Ricardo salió del coche, abrió el maletero y sacó la silla de ruedas con cuidado. Se acercó a la puerta del pasajero y, una vez más, tomó a Sofía en sus brazos para ayudarla a posicionarse en la silla. Esta vez no hubo palabras, solo un entendimiento mutuo que se reflejaba en sus miradas. Mientras se acomodaba, Sofía lo miró con gratitud, pero también con una serenidad que le parecía casi irreal. «Gracias por traerme, señor Monteiro», dijo ella con una sonrisa suave a la puerta de su humilde casita. «Pero recuerde, no importa cuántas veces la vida nos derribe, lo importante es que siempre podemos levantarnos». Ricardo asintió, sintiendo que esas palabras eran más que un simple consejo. Eran una verdad que él había estado buscando sin saberlo. Cuando ella comenzó a rodar hacia su hogar, él se quedó allí, observándola, sintiendo que en ese breve encuentro algo en su vida había cambiado para siempre. Por un momento, ella se giró para mirarlo por última vez, mientras sus ojos, clavados en él tan dulcemente, parecían decirle: «El amor puede sanar un alma herida y derretir incluso al corazón más frío». Después de todo, el amor vive en cada uno de nosotros. Mientras el coche se alejaba, Ricardo no podía dejar de pensar en Sofía y en todo lo que había dicho. Algo en su interior se estaba moviendo, como si la coraza que había construido a lo largo de los años comenzara a agrietarse. Y por primera vez en mucho tiempo sintió una esperanza que no estaba ligada a los logros ni al poder, sino a algo mucho más profundo y auténtico. La noche envolvía la ciudad, pero en el interior de Ricardo Monteiro, un nuevo amanecer comenzaba a despuntar. Pasaron un par de semanas y la conexión especial entre Ricardo y Sofía fue creciendo de manera inexplicable. A pesar de que ambos pertenecían a mundos completamente diferentes, cada vez que se encontraban en el ascensor, parecía como si una fuerza invisible los empujara a hablar, a compartir más de sí mismos. Ricardo, que siempre había sido un hombre racional y distante, se sorprendía cada vez más al sentir cómo esa joven en su silla de ruedas había comenzado a ocupar sus pensamientos. Una mañana, mientras Sofía se encontraba en el ascensor, una mujer extraordinariamente elegante entró en el vestíbulo del Grupo Monteiro. Llevaba un costoso abrigo de piel que realzaba aún más su presencia imponente, con las más finas alhajas en el cuello. Cada paso que la mujer daba resonaba con una mezcla de arrogancia y confianza. Sus tacones altos hacían eco en el mármol del vestíbulo y su rostro impecablemente maquillado apenas reflejaba emoción alguna. Sofía, siempre amable y cortés, saludó a la mujer con su habitual sonrisa cálida y un «buenos días, señora». Sin embargo, la desconocida ni siquiera se dignó a contestar el saludo, mucho menos a mirarla. Pasó de largo como si la joven ascensorista no existiera y solo ordenó con voz áspera «Penthouse», mientras observaba cómo la puerta del ascensor se cerraba. Sofía sintió una pequeña punzada de incomodidad.
Aquella mujer irradiaba una autoridad que era imposible de ignorar. Más tarde ese mismo día, Ricardo Monteiro se encontraba en su despacho, inquieto. En pocas horas tendría lugar una conferencia determinante con un grupo de inversionistas de renombre internacional. Esta reunión era vital para el futuro del grupo, y Ricardo sabía que no podía permitirse ningún error. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, la presión comenzó a pesar sobre él. Por alguna razón, no encontraba las palabras correctas ni la estrategia perfecta que lo hiciera destacar ante esos tiburones de las finanzas. Fue entonces cuando, casi como un destello de inspiración, recordó las conversaciones que había tenido con Sofía. Su facilidad para expresar ideas complejas de una manera sencilla y poderosa le había impresionado desde el primer momento. Sin pensarlo dos veces, dio la orden de que la joven ascensorista fuera llevada hasta su oficina. Minutos después, intrigada, Sofía rodó su silla de ruedas a lo largo del lujoso pasillo que conducía al despacho de Ricardo. Al llegar, fue recibida por la majestuosa puerta de madera tallada que daba paso a un espacio que era, en sí mismo, una obra de arte. Entró y por un momento sintió la magnitud del lugar que ocupaba aquel hombre tan poderoso. Pero lo que realmente captó su atención fue la expresión en el rostro de él. Ricardo, un hombre siempre seguro de sí mismo, ahora estaba visiblemente inquieto. «Sofía, necesito tu ayuda», dijo él, dejando a un lado cualquier rastro de orgullo. «En menos de una hora tendré una reunión con unos inversionistas. Esta presentación es esencial para asegurar nuevas inversiones y acuerdos que pueden definir el futuro de la empresa. Pero estoy bloqueado. No sé qué decir para captar su atención». Sofía lo miró, comprendiendo la seriedad de la situación. Sabía que Ricardo no era alguien que pidiera ayuda fácilmente, y mucho menos de una persona como ella, en quien nadie más se fijaría para algo tan importante. «Entiendo, señor Monteiro», respondió ella con serenidad. «Puedo guiarlo para que sepa lo que debe decir. A veces, la simplicidad y la sinceridad son más poderosas que la retórica más elaborada. ¿Tiene algún tipo de comunicador? Podría susurrarle las palabras correctas durante la reunión». Ricardo, aliviado por su disposición, la condujo a una pequeña cabina anexa al despacho, desde donde Sofía podría observar la conferencia a través de una cámara oculta. Mientras él preparaba el equipo, ella lo instruyó con calma, sugiriéndole frases que resonarían con sabiduría y pragmatismo entre los inversionistas. Finalmente, la hora de la conferencia llegó. Los inversionistas se acomodaron en la sala, expectantes. Ricardo, aunque nervioso, entró con paso firme, portando un pequeño audífono que lo conectaba directamente con Sofía. «Recuerde, señor Monteiro», le susurró ella desde la cabina, «no se trata solo de impresionar con números, sino de conectar con ellos a un nivel más humano. Hábleles, pero hábleles desde el corazón». La reunión comenzó, y con cada palabra que Ricardo pronunciaba, guiado por las sabias instrucciones de Sofía, la atmósfera en la sala cambió. Los inversionistas, que al principio parecían fríos y calculadores, comenzaron a mostrarse más receptivos, incluso interesados. Las frases que Sofía le sugería eran directas, llenas de profundidad y significado, y resonaban con una autenticidad que Ricardo jamás había mostrado en una conferencia de ese tipo. «No vendemos solo tecnología», dijo Ricardo en un momento esencial de la presentación. «Ofrecemos soluciones que mejoran vidas, que conectan a las personas y las acercan a sus sueños. En un mundo tan cambiante, lo que realmente importa es cómo impactamos la vida de quienes nos rodean». Cuando la conferencia llegó a su fin, los inversionistas no solo aplaudieron, sino que quedaron visiblemente impresionados, garantizando un futuro próspero para el Grupo Monteiro. Sin embargo, antes de que todos se fueran, Ricardo dio un paso al frente, listo para hacer un anuncio que había planeado cuidadosamente.
Antes de que concluyamos esta reunión, dijo, mirando a todos los presentes y señalando a la distinguida mujer del abrigo de piel que Sofía había conducido en el ascensor horas antes, quiero presentarles a alguien muy especial para mí. Ella es Verónica Bittencourt, mi prometida. Acaba de llegar de Europa y, en pocas semanas, celebraremos nuestra boda aquí en Sao Paulo. Sofía, escondida en la cabina, sintió como si las palabras de Ricardo la atravesaran como un puñal. Sin comprender por qué, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No entendía por qué le dolía tanto, por qué sentía una angustia tan profunda en su pecho. Apenas pudo soportar escuchar el resto de la reunión y cuando finalmente terminó, se quedó sola en la cabina, llorando amargamente. Mientras tanto, Ricardo, ajeno al dolor que sus palabras habían causado, continuó hablando con los inversionistas, pensando que todo estaba bajo control. Pero en algún lugar dentro de él comenzaba a gestarse una inquietud, una sensación de que esa decisión no era tan afortunada como él había pensado. Después del éxito de la reunión, Ricardo decidió invitar a Sofía a almorzar. Aunque inicialmente la invitación era solo para él y su prometida, Verónica sintió un impulso de incluir a Sofía. La conexión especial que había desarrollado con ella lo hacía querer compartir más tiempo en su compañía. Sofía, por su parte, disimulando haber llorado, no quería aceptar la invitación. Sabía que estar en 1900 compañía de Verónica sería incómodo, más aún por su posición como prometida del hombre que tanto llamaba su atención. Pero Ricardo insistió con una amabilidad tal que hizo difícil negarse, y ella aceptó. Verónica, al enterarse de la invitación, no estuvo de acuerdo en absoluto. La idea de ir a un restaurante exclusivo con una insignificante ascensorista la disgustaba profundamente. Sin embargo, no quería contrariar a su prometido, que la había anunciado formalmente aquel día. Así que decidió seguir la corriente, creyendo que con un simple almuerzo podría quitarse de encima el tema. Cuando llegó el momento de partir, Ricardo, con una cortesía que había aprendido desde que conoció a Sofía, la ayudó a subir al coche, cargándola con cuidado. Verónica observó la escena con un leve rastro de celos, irritada por la atención que él dedicaba a otra mujer. Durante el trayecto, Ricardo no paraba de elogiar a Sofía ante Verónica, hablando con entusiasmo de cómo su apoyo había sido determinante para el éxito de la reunión. Verónica, incómoda, respondía con evasivas y nunca le dirigía la palabra directamente a Sofía, como si su presencia fuera irrelevante. Al llegar al restaurante, uno de los más exclusivos de Sao Paulo, el ambiente se volvió aún más tenso. Verónica, con su porte elegante, lideró el camino, mientras Ricardo, una vez más, ayudaba a Sofía a acomodarse. La dedicación que Ricardo mostraba hacia Sofía solo aumentaba la incomodidad de Verónica. Una vez sentados, Verónica comenzó a lanzar comentarios sutiles pero hirientes dirigidos hacia Sofía. Comentaba sobre lo complicado que debía ser para algunas personas adaptarse a un entorno tan refinado y sobre cómo ciertos lugares no eran adecuados para todos. La intención detrás de sus palabras era clara: ridiculizar a Sofía y hacerla sentir fuera de lugar. Sofía, aunque notaba la hostilidad, mantenía la calma. No era la primera vez que enfrentaba el desprecio de alguien y había aprendido a no dejarse afectar. Ricardo, sin embargo, parecía ajeno a las tensiones, continuando la conversación con respeto y admiración por Sofía. Durante el almuerzo, la conversación se desvió hacia temas más personales. Ricardo, genuinamente interesado, le preguntó a Sofía más detalles sobre el accidente que la había llevado a usar una silla de ruedas. Sofía, con su serenidad característica, comenzó a relatar los hechos. Mencionó que el accidente había ocurrido hacía 5 años, en una noche lluviosa. Estaba caminando cuando un automóvil fuera de control se subió a la acera y la atropelló. Recordaba pocos detalles, pero lo que no podía olvidar era el coche en sí.
un Porsche 911 gris plomo con franjas azules y blancas. Las cámaras de seguridad en la zona captaron algunas imágenes del auto cuando se dio a la fuga. Sin embargo, debido a la velocidad y al ángulo, solo se pudieron distinguir los 3 últimos números de la matrícula, 742. La parte superior de la placa estaba parcialmente oculta por un marco decorativo que reflejaba la luz, lo que dificultó ver el resto. Aún así, los faros tan característicos y el diseño del coche confirmaron que era un Porsche 911. En ese momento, Verónica, que observaba a Sofía con desdén, se quedó inmóvil. Su rostro palideció, como si las palabras de Sofía la hubieran impactado de manera inesperada. Se apresuró a disimular, tomando un sorbo de vino, pero Ricardo, que había estado atento, notó el cambio en su expresión. «¿Estás bien, Verónica?», preguntó él, desconcertado por la repentina reacción. «Sí, claro, es solo que me recordó algo, nada importante», respondió ella, intentando restar importancia, pero su voz temblaba ligeramente. Ricardo no dijo nada, pero su mente comenzó a trabajar rápidamente. La reacción de Verónica lo inquietaba profundamente. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar los detalles del coche. La descripción parecía resonar en su mente, como si algo estuviera intentando abrirse paso en su memoria. Después de que Ricardo dejó a Sofía en su casa quedándose a solas con Verónica, la confrontó severamente. «Verónica, yo conozco un Porsche 911 gris plomo con franjas azules y blancas, cuya placa termina en 742, con una vieja abolladura en el parachoques que data de unos 5 años atrás. También sé que nunca más estuvo en circulación desde entonces, guardado en el garaje de una hacienda. ¿Era tuyo, Verónica? Te exijo la verdad. Atropellaste a una chica y la dejaste ahí, tirada, mientras te dabas a la fuga». Verónica intentó balbucear excusas, pero la severidad de Ricardo la puso contra la pared y confesó. «Fue un accidente», comenzó ella, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía qué hacer. Esa noche llovía, había bebido en una fiesta y perdí el control del coche. Cuando sentí el impacto, entré en pánico. No sabía si la persona estaba herida o muerta, solo pensaba en las consecuencias. Así que, sí, lo admito, me di a la fuga. Guardé el coche en la hacienda y lo oculté, esperando que nadie lo relacionara conmigo. Nunca me atreví a sacarlo de nuevo. Me dije a mí misma que había sido solo un error, algo para olvidar». Ricardo, con la mirada gélida y la mandíbula tensa, se acercó a ella, su voz baja pero cargada de una furia controlada. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, Verónica? Le quitaste la posibilidad de caminar a una persona con una vida llena de sueños, y todo por tu egoísmo y cobardía. Te preocupaste más por ti misma que por el daño que causaste y has vivido con esa mentira durante 5 años. Si realmente quieres redimirte, no basta con disculparte. Arruinaste la vida de una mujer extraordinaria que ha demostrado tener más fuerza y dignidad de la que tú jamás podrás imaginar. Lo mínimo que puedes hacer es devolverle la oportunidad de vivir plenamente», continuó él, implacable. «Vas a pagar la cirugía que Sofía necesita para recuperar su movilidad y vas a indemnizarla por todo el sufrimiento que le has causado. Pero no solo eso», prosiguió, su voz cortante como el filo de una navaja. «Vas a entregarle todas las acciones de tu empresa, toda tu empresa, Innovatec, tus bienes, todo lo que posees, lo pondrás a su nombre. Es lo menos que puedes hacer después de haberle robado tanto». El rostro de Verónica se tiñó de una furia apenas contenida, su rabia ardiendo como un fuego. «¿Cómo te atreves a pedirme eso?», gritó, su voz llena de veneno. «Esa mujer no es más que una insignificante ascensorista. No merece nada de lo que me estás pidiendo. Es una oportunista que seguramente está detrás de todo lo que tienes. Mi empresa y mis posesiones para ella, estás definitivamente loco». Ricardo sintió cómo la rabia ascendía.
pero recordó las palabras de Sofía, su serenidad, y la miró con una calma que contrastaba con la tormenta frente a él. Estoy más cuerdo que nunca. ¿Es eso o la cárcel? Tú escoges. Yo mismo pondré mis abogados a disposición de Sofía para tramitar tu acusación formal. Y permíteme decirte que Sofía es una mujer extraordinaria que, a pesar de todo, ha encontrado la manera de vivir con dignidad. Me ha enseñado más sobre la vida en unas pocas semanas que lo que tú podrías en toda una vida. No toleraré que hables mal de ella. Ella merece una vida mejor, y tú, Verónica, debes pagar por lo que hiciste. Y tengo algo que agregar. Considera terminado el compromiso entre nosotros. Una persona tan indolente solo me genera repulsión, y pensar que hasta hace poco, de no ser por ella, sería tan inhumano y arrogante como tú. Ella salvó mi frío corazón. Verónica retrocedió un paso, sintiendo el peso de las palabras de él. «Esa es mi única empresa, Ricardo», exclamó desesperada. «No puedo quedarme sin mi fuente de ingresos. Si hago lo que me pides, me quedaré sin nada. Además, hablas de esa simple ascensorista como si estuvieras enamorado de ella». Ricardo se acercó un paso más, sus ojos oscuros perforando los de ella. «Gracias por ayudarme a darle nombre a lo que siento por ella. Fíjate que no me había dado cuenta hasta este momento. Respecto a ti, quizás no te vendría mal trabajar de ascensorista», dijo, su voz más suave, pero aún cargada de sarcasmo. «Tal vez así aprendas lo que significa ser un ser humano de verdad». Verónica se quedó en silencio, derrotada. Sabía que no tenía otra opción. Si no hacía lo que él pedía, Ricardo la entregaría a las autoridades. «Está bien, haré lo que me dices», susurró ella sin fuerzas. «Cederé las acciones de mi empresa y pagaré la cirugía. Pero, por favor, Ricardo, no me quites mi mansión, mis autos, mis cuentas bancarias y el resto de mis posesiones». Ricardo asintió lentamente, reconociendo su capitulación. «Está bien, pero entiende que esto no es sobre lo que te queda, Verónica», dijo él, su voz ahora más suave, casi compasiva. «Es sobre lo que le debes a Sofía y sobre lo que te debes a ti misma. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones». 3 días después, un ejecutivo con un aspecto impecable entró en el ascensor del Grupo Monteiro. Se notaba que era un hombre de negocios. Cuando se cerraron las puertas, dirigió su mirada hacia la ascensorista, quien lo recibió con una cálida sonrisa. «Buenos días, señor», dijo Sofía, como siempre, amable. «¿A qué piso desea ir?». El ejecutivo, que parecía estar buscando a alguien en particular, la observó por un momento. «Disculpe, señorita», comenzó. «Estoy buscando a la dueña de la empresa que opera en este conglomerado. Tenía entendido que trabaja aquí». Sofía, sin perder la sonrisa, respondió con naturalidad. «La señora Verónica Bittencourt tiene su despacho en la otra torre, señor. Puede encontrarla allí». El hombre frunció el ceño, claramente confundido. «Debe haber algún error», replicó. «Según la información que tengo, la dueña de Innovatec se llama Sofía Almeida. ¿Está segura de que no hay un despacho con ese nombre?». El mundo de Sofía pareció detenerse por un instante. La sorpresa la dejó sin aliento. Eso es imposible», respondió, su voz temblorosa. «Mi nombre es Sofía Almeida, pero no soy dueña de ninguna empresa. Debe haber algún error». El ejecutivo la miró con una expresión de leve preocupación. «Le aseguro que no hay error. Tal vez sea mejor si me acompaña al penthouse, donde están las oficinas de Ricardo Monteiro. Estoy seguro de que él puede aclarar la situación». Sin poder articular una respuesta, Sofía asintió lentamente, el corazón latiendo a toda velocidad. Siguió al hombre hasta el penthouse. Al llegar, fueron recibidos por la imponente figura de Ricardo, quien miraba a Sofía con una sonrisa suave y cálida que ella nunca había visto antes. «Señor Monteiro, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Ricardo se acercó, tomando sus manos con ternura. «Sofía,
comenzó con una voz que irradiaba sinceridad. Eres la nueva dueña de Innovatec. Este caballero es tu abogado de ahora en adelante. Hace 3 días, Verónica cedió las acciones de su empresa a tu nombre. Pero eso no es todo. Sofía lo miraba completamente atónita. Mañana, continuó Ricardo, tendrás una cita con el mejor especialista de São Paulo. Verónica se encargará de todos los costos de tu cirugía, la cual podría devolverte la movilidad, y yo mismo te llevaré. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente brotaron, deslizándose por sus mejillas mientras una mezcla de alivio, incredulidad y gratitud la abrumaba. ¿Cómo es posible todo esto?, logró preguntar entre sollozos. No entiendo por qué la señora Verónica haría algo así por mí. Ricardo sonrió, inclinándose un poco para estar más cerca de ella. Porque te lo mereces, Sofía. Confía en mí. Te lo explicaré todo esta noche, durante la cena en mi mansión. Desde hoy, Sofía, te mudarás allí, conmigo. En ese momento, él se arrodilló para abrazarla, y ella, junto a su pecho, supo que estaba exactamente donde debía estar. Aquella noche, la mansión de Ricardo Monteiro estaba bañada en la suave luz de las velas. Una exquisita cena había sido servida sobre la mesa de mármol, y el aire estaba impregnado de un aroma a rosas frescas. Sofía, aún aturdida, se encontraba sentada frente a Ricardo, sus ojos brillando con emociones intensas, mientras él comenzaba a desvelar la verdad. Sofía, comenzó él, su voz baja y cargada de sinceridad. Fue Verónica quien te atropelló aquella noche y luego se dio a la fuga. Descubrirlo no fue fácil, pero sentí que merecías saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Lo que ella te hizo no tiene justificación, pero quiero que sepas que he hecho todo lo posible para que pague por sus actos, y debes aceptar esas acciones y esa cirugía como parte de todo lo que ella te debe por lo que sucedió. Sofía, conmovida por su honestidad, asintió mientras lo escuchaba. Ricardo, dijo finalmente, su voz suave pero firme, no pienso denunciar a Verónica. No tendría sentido ahora. Lo que realmente importa es que he encontrado algo mucho más valioso en medio de todo esto. Te he encontrado a ti. Eres un hombre maravilloso. Los ojos de Ricardo se suavizaron al escuchar sus palabras. Sin decir nada más, se levantó, se acercó a Sofía y, para sorpresa de ella, se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño estuche de terciopelo negro de su bolsillo. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Ricardo abrió el estuche, revelando un anillo que relucía con la luz de las velas. Sofía, dijo él, su voz firme pero cargada de emoción. Quiero que seas mi esposa. No importa si recuperas la movilidad o... No, eso nunca cambiará lo que siento por ti. Te amo por la persona que eres, por tu fortaleza, tu sabiduría y tu corazón. Prometo amarte toda la vida. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sofía de nuevo, pero esta vez de una felicidad profunda que nunca había imaginado que podría experimentar. Sin dudarlo, asintió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sí, Ricardo, susurró, apenas capaz de contener la emoción. Sí, me casaré contigo. No importa lo que pase, siempre te amaré. Ricardo, con una sonrisa que irradiaba pura felicidad, deslizó el anillo en el dedo de Sofía antes de inclinarse hacia un beso que sellaba no solo un compromiso, sino una historia de redención y amor. Un mes después, Sofía fue sometida a la operación. Las semanas siguientes fueron un tiempo de recuperación y esfuerzo. Con cada día que pasaba, su determinación la llevó a progresar más y más. Finalmente, llegó el día en que pudo dar sus primeros pasos con la ayuda de muletas. Aunque el camino hacia la recuperación completa aún era largo, cada paso era un testimonio de su valentía. El día de su boda llegó en medio de un cielo despejado y un sol radiante que iluminaba la iglesia donde se celebraría la ceremonia. Sofía,
con un hermoso vestido blanco que fluía alrededor de sus piernas, se sostuvo en sus muletas mientras avanzaba por el pasillo. A su lado, Ricardo la miraba con un amor que era palpable. Cada paso de ella hacia él era un símbolo de su lucha, su triunfo y la vida que estaban a punto de comenzar juntos. Al llegar al altar, donde Ricardo la esperaba con una sonrisa que reflejaba su orgullo y amor, se miraron, y en sus ojos había una promesa silenciosa. Cuando finalmente pronunciaron sus votos, sus voces se llenaron de una emoción profunda que resonó en cada rincón de la iglesia. Al intercambiar sus anillos, sellaron su unión con un beso, habiendo encontrado no solo el amor, sino la verdadera esencia de lo que significa vivir. Sofía, sostenida en sus muletas, y Ricardo, de pie a su lado, salieron de la iglesia como marido y mujer. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, sabiendo que mientras estuvieran juntos podrían superarlo todo.